Mientras reponía fuerzas, estudié las Escrituras con diligencia para poder encontrarme con confianza con los fariseos y escribas. También era absolutamente necesario que supiese lo que se había escrito del Mesías, porque estaba convencido que era yo de quien los profetas habían escrito. De veras podría rescatar, salvar a la gente de la miseria, la enfermedad y la pobreza. Incluso conseguir que recobrasen la salud y la prosperidad, enseñándoles la verdad respecto al reino del cielo y la realidad del Padre. Cuando me sentí lo suficientemente preparado para salir a enseñar y sanar, para complacer a mi madre, consentí marcharme un sábado a la sinagoga de Nazaret y hablar con la congregación. Como era la costumbre, me puse en pie y me dieron para leer a Isaías. Escogí el texto que profetiza sobre la venida del Mesías, que libertaría a los judíos de todo tipo de esclavitud. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la amnistía a los cautivos, y para recobrar la vista a los ciegos, para dejar en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Luego me senté diciendo, hoy, habéis visto esta profecía cumplida en mí. Esto produjo conmoción y los hombres me miraron atónitos, pero yo seguía hablando, sabiendo que mi Padre me diría qué decir. Vinieron las palabras sin vacilación. Hablé de mi experiencia en el desierto, y narré mi visión del niño que crecía hasta ser hombre, todo el tiempo, sin saberlo, envolviéndose en correas y cadenas mentales, y así se iba quedando ciego y encarcelándose en una oscuridad interior, apartándose de Dios. Expliqué que al hacer eso, se exponía a la opresión de conquistadores, a la esclavitud, a la pobreza y a la enfermedad. Puesto que Dios es luz, dije, y la luz es la sustancia de todas las cosas visibles, y la luz es el amor que hace todas las cosas para que las disfrute el hombre. Todas las bendiciones de abundancia y salud estaban disponibles gratuitamente para el que amara a Dios con la mente, el corazón y el alma y que viviera estrictamente según las leyes de Dios. Cuando terminé, hubo un gran silencio en la sinagoga. Sentía que la congregación había experimentado algo extraño y poderoso, que les había elevado a un plano más alto de pensamiento y no quise que nada interrumpiera la tranquilidad trascendente de aquel momento. Luego empezaron a murmurar entre ellos. Se preguntaron quién era. Algunos estaban convencidos de que era Jesús, la persona cuya familia se conocía bien en la aldea, pero otros no lo podían aceptar, puesto que había hablado con autoridad. Desgraciadamente, sentí despertar mis antiguas reacciones hacia estos hombres religiosos. Sabía que me habían despreciado antes, de modo que esperaba su rechazo. Mis viejas actitudes de desafío volvieron, y se pusieron furiosos conmigo. Por mis propias reacciones humanas, invité al desastre. Y casi lo conseguí. Los más jóvenes, alentados por los mayores, corrieron hacia mí y me arrastraron hasta lo alto del acantilado para arrojarme a la muerte, pero recé a mi Padre para que me salvara. De repente, parecían tan alterados que apenas sabían qué hacían, y se volvieron unos contra los otros, y pude escabullirme y escapar. Fue extraño. Parecía que no se daban cuenta de que me iba. Muy sacudido por la experiencia, logré enviar un mensaje a mi madre, diciéndole que me marchaba de Nazaret enseguida, y bajaba a Cafarnaún, una ciudad señorial junto al mar de Galilea. Al principio, pensé unirme con antiguos conocidos. Pero, por intuición, sentía que esto no sería lo correcto. De modo que, en todo el camino y al entrar en la ciudad, pedí orientación y ayuda a mi Padre para encontrar alojamiento. No tenía dinero y no pediría limosna. Al caminar por la calle, vino hacia mí una mujer de edad mediana, pesadamente cargada de cestos sobre los brazos. Su rostro estaba triste. Parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la paré y le pregunté dónde podría encontrar alojamiento. Brevemente respondió que normalmente me ofrecería una cama, pero que tenía en casa a su hijo muy enfermo.
Añadió que había ido a comprar provisiones para alimentar a los consoladores que ya se habían reunido para llorar la muerte de su hijo cuando éste muriese. Mi corazón se sentía afligido por ella, pero también se regocijaba. Enseguida había sido dirigido hacia alguien a quien podría ayudar. Expresé mi pesar y me ofrecí a llevar sus cestas a casa. Me miró por un momento, preguntándose quién podría ser, pero aparentemente estaba satisfecha por mi aspecto y conducta. De camino, expliqué que quizás podía ayudar a su hijo. ¿Es usted médico?, me preguntó. Contesté que no había recibido formación médica, pero que sin embargo podría ayudarle. Al llegar a su casa, grande y bien construida de piedra, que indicaba buena situación social y prosperidad, me llevó hasta su marido diciendo: «Este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo». Malhumorado, inclinó la cabeza, sin decir nada. La mujer, Miriam, me llevó diciendo que estaba muy afligido y enfadado. El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas, y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Si habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán? Me preguntó. Tranquila, dije, pronto verás bien a tu hijo de nuevo. Ella dudaba, pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente era sofocante y estaba lleno de tristes consoladores charlando. Pedí a la madre que desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que sucedería y solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que les hablase. Les oía discutiendo con el padre en la habitación de al lado. ¿Qué pensaba que podría hacer ese hombre, si el médico no había sido capaz de ayudar al chico? El padre entró en la habitación para ver por sí mismo. Su hijo estaba más pálido que un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no transigía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días, había perdido mucho peso y el médico había dicho que nada más podía hacerse. Probablemente moriría. Puse las manos sobre la cabeza del niño y recé, sabiendo, y silenciosamente dando gracias de todo corazón porque la vida del padre fluiría a través de mis manos y dentro de su cuerpo. De este modo el trabajo de curación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo y un hormigueo en las manos y el poder vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. Qué grande, qué maravillosa era la vida del padre al soltarla para hacer su trabajo natural de curación. Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría, se habían cogido de la mano y miraron con gran atención. Al ver cómo el color de su hijo gradualmente cambiaba del blanco a un rubor más sano, exclamaron atónitos deleitándose. Después de algún tiempo, el niño me miró, diciendo alegremente: «Gracias, estoy bien ahora. Tengo hambre y quiero comer algo». Su madre se rió de contento, abrazándole, pero también algo preocupada: «No puedo darte comida, hijo mío. El médico se enfadaría. Le había avisado que no tomara nada excepto agua». Sonreí y dije: «Está curado. Le puedes dar pan y vino, y lo aguantará». Su padre, Zedequía, se regocijaba de gratitud. Después de abrazar a su amado hijo, se volvió hacia mí y me dio la mano calurosamente, dándome palmaditas en el hombro sin parar, meneando la cabeza. Era incapaz de hablar por las lágrimas que corrían por sus mejillas. Recobrando la compostura, pasó al salón y dijo a la gente: «Mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de vida de nuevo». Un gran clamor de júbilo, regocijo, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus palabras. La madre del niño se quedó parada, la cara toda sonrisa. Después de eso, no hubo necesidad de pedir alojamiento. Cuando Zedequía contó a los atónitos, consoladores, que el chico estaba curado, y el joven mismo apareciera sonriente en la puerta pidiendo comida de nuevo, los consoladores todos me rodearon y me invitaron a sus casas.
Sin embargo, preferí quedarme con el padre del niño, que decía que tenía muchas preguntas que hacerme. Esperaba que se las pudiera contestar. Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino, y todo el mundo fue invitado a comer hasta saciarse, Zedequías se sentó y me hizo su primera pregunta. Dijo: «Has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podría hacer. La curación proviene solamente de Dios. Aunque seas forastero, percibo que debes venir de Dios». «Sí», respondí, y la gente murmuraba, asombrada. Esta enfermedad que ha tenido mi hijo, era un castigo por algo que hice mal en el pasado. ¿Y cómo podría cometer un pecado tan grave que Dios quisiese quitarme mi único hijo? Muchas de las personas asintieron con la cabeza al escuchar estas palabras. «Has hecho la pregunta que más quisiera contestar, Zedequía. Dios nos da la vida y el ser. No nos la arrebataría como un hombre arrebatara algún tesoro a otro, porque está enfadado con él. Así se comporta el hombre, no Dios. Y Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte del cielo, como se sientan los reyes en sus tronos gobernando a la gente. Este es el proceder humano, y una creencia humana no es la verdad. La manera de Dios está muy por encima de cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir o imaginar. Solamente yo he visto aquello que nos ha dado el ser. Y sé que ello no es la clase de Dios que nos enseñan los rabinos. Vi que ello es el amor perfecto. Y por esta razón prefiero hablar del Padre, puesto que he visto que obra dentro de cada ser vivo, manteniéndolo en un estado de buena salud, tal como un padre humano trabaja para mantener a sus hijos bien alimentados, vestidos y protegidos dentro del calor de un hogar. Lo he visto dentro de todas las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser?, preguntó un hombre dudando. No es posible que un ser individual de ninguna clase esté en todas partes al mismo tiempo. Pero el aire está en todas partes, aunque no se ve. Sin embargo, sabemos, sin ninguna duda, que es real y muy importante para nuestra existencia. Si no hubiera aire y no pudiéramos respirarlo, nos moriríamos. El movimiento del aire, que llamamos viento, no se ve, pero lo vemos agitar las hojas y mover las nubes por el cielo. Por tanto, sabemos que el aire está alrededor y encima de nosotros y que es fuerte. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la parte más real y más valiosa del hombre, su cuerpo o su mente? Algunos respondían que era su cuerpo, de lo contrario no tendrían lugar en la tierra. No podrían trabajar, no podrían verse, no serían conocidos. Otros decían que pensaban que su mente era más importante que su cuerpo. Y yo contesté: su mente es la parte más importante de él, puesto que sin la mente no se podría impulsar el cuerpo. No se podría beber, dormir, mover, planificar ni vivir. Sin embargo, la mente no se ve. Simplemente sabemos que tenemos una mente, a causa de los pensamientos que produce, y porque los pensamientos modulan algún tipo de actividad en nuestras vidas. Creemos que la mente funciona a través del cerebro. Sí, es así, puesto que, ¿cómo podría el cerebro, nacido de la carne, producir pensamientos, sentimientos, ideas o planes? Ya debes de tener claro que es así, que el Padre está presente en todas las cosas. Ello es la mente que dirige tras la mente humana, obrando sus grandes hazañas dentro de todo ser viviente. Sabemos que es así, porque vemos las maravillas de su obra. Vemos el crecimiento de nuestros hijos. Vemos el alimento que comen convertido milagrosamente en otra sustancia que nutre y hace que crezcan. ¿Cómo sucede? No sabemos. Ni siquiera lo podemos imaginar. Si lo supiéramos, seguiríamos sin saber que puso en marcha tal proceso de vida tan importante, dentro de los cuerpos vivos de cada especie. Mira de qué manera más decididamente maravillosa son diseñados y creados los cuerpos de cada especie, expresamente para transformar la clase de alimento que comen en nutrición, que hace que crezcan el hueso, la sangre y la carne.
Ya que tú nos demuestras estas cosas, vemos que son verdaderamente maravillosas, exclamó un joven. Lo son. Vemos a los jóvenes cuerpos pasando por sus varias etapas de desarrollo. Y vemos a sus mentes, al compás del desarrollo físico, hasta que los mozos y las jóvenes empiezan a anhelar encontrar pareja, y a convertirse en padres ellos mismos. Luego se cumple la gran obra de concepción. Y el crecimiento de la semilla dentro de la matriz continúa, hasta que el niño llega a su pleno desarrollo. Piensa. ¿Quién determina todo este constante crecimiento tan metódico dentro de la mujer? ¿De dónde vienen los planes que gobiernan el correcto desarrollo de la cabeza, el cuerpo y los miembros, los cuales no varían de una mujer a otra? Y de una especie a otra. ¿Quién decide el momento exacto del comienzo del nacimiento, los medios físicos por los cuales el niño sale de la matriz, la provisión de la leche para el niño? Piensa. ¿Es la madre? No, no es la madre. Ella no es más que testigo de todo lo que ocurre dentro de ella. Desde el momento en que su marido haya estado con ella y haya sembrado su semilla para unirla con la suya. Dios hace todas estas cosas desde lejos. Sus pensamientos alcanzan a cada hombre y mujer, para decidir cuándo estas cosas deben ocurrir. No, es el poder creativo de la mente. La vida inteligentemente amorosa que está dentro de toda cosa viva, la que realiza todo este trabajo. Vemos el amor de los padres hacia su descendencia, sea ave, animal u hombre. ¿De dónde viene ese amor? Proviene del poder de la mente creativa, el amor perfecto, del Padre que está dentro de nosotros. Es porque el Padre hace el trabajo en las plantas, los árboles, las aves, los animales y en el hombre en sí, que hoy estamos aquí, vivos, respirando, comiendo, durmiendo, teniendo hijos, envejeciendo y luego muriendo para pasar a otro lugar más feliz. Todo esto es el trabajo del Padre que está activo dentro de nosotros. ¿Cómo se puede negar la verdad de todo lo que os he dicho esta noche? Hoy, habéis visto a un joven moribundo, vuelto a la plenitud de la vida en poco tiempo. Fui yo quien le curó. Nada de eso. Por mí mismo no puedo hacer nada. Fue la vida que es el Padre activo dentro de todas las cosas que vino con toda su fuerza para reparar un cuerpo enfermo. Y a traerlo de regreso a la plena salud, porque yo creí que ella lo haría. Y no dudé, hubo suspiros de satisfacción en el salón. Nueva luz, nuevo interés, incluso se veía una nueva dulzura en sus caras. ¿Por qué, entonces, sufre el hombre tan lamentablemente? Preguntó Miriam. Porque cuando el hombre es concebido, cuando la vida toma forma dentro de la semilla, ella toma la humanidad, la cual lo separa de cualquier otro individuo en el mundo, para hacerlo una figura aislada, no unido a ningún otro, solitario, íntimo. Su propia persona. Ello es sujeto a, es controlado por dos fortísimos impulsos en su naturaleza terrenal, el de aferrarse a todas aquellas cosas que tanto desea, y el de rechazar y apartar todo lo que no quiere. Estos dos impulsos básicos en el hombre, están presentes en cada cosa que hace a través de su vida, y son enteramente responsables por los apuros que se buscan. Aunque el Padre está activo dentro del hombre, él no tiene nada de humanidad dentro de él. Por tanto, el Padre no sostiene nada, no rechaza nada, no condena nada, ni siquiera ve la maldad. Todo lo que hace el hombre que él llama pecado, es tan solo de este mundo y se castiga solamente en este mundo, puesto que es una ley de la existencia terrenal, como sabéis, que todo lo que se siembra, es lo que se cosecha. Dado que el hombre extrae su vida y su mente de la del Padre, el hombre mismo es creador en pensamientos, palabras y acciones. Lo que piensa, dice, hace y cree, se le devuelve de la misma manera más adelante. No hay castigo del Padre. Cualesquiera que sean las penas que lleguen a la humanidad, proceden enteramente de su propio obrar. La gente susurraba que esta era totalmente una nueva enseñanza, y que tenía aún más sentido que todo lo que les habían enseñado antes.
Varias voces me exhortaban a contarles más. Te digo, en mí has visto la vida activa como curación. Sígueme, y oirás del camino que debes seguir para encontrar la felicidad. En mis palabras encontrarás la verdad de la existencia hasta ahora no revelada por ningún hombre. Se ha dicho del Mesías que contará los secretos que han estado ocultos desde el comienzo de la creación. Te digo, en verdad, que estos secretos los oirás de mí. Si escuchas atentamente, captas su significado, pones en práctica su verdad, y te aferras a sus leyes, serás hecho nuevo y entrarás en el reino del cielo. Después de hablar, la gente permaneció callada durante un momento, y luego hubo un clamor de conversación emocionada. Pero Zedequías se puso de pie, y dijo que era hora de que la casa se calmara. Su hijo necesitaba dormir, y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto llorar. Se planeaba que a la mañana siguiente bajase al puerto y se me trajese a la gente enferma. Y así, podía lanzarme a la misión, y todo se arreglaba rápidamente de la mejor manera posible. Parecía que si no curaba, no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La curación demostró la verdad de lo que quise enseñar, y mis enseñanzas explicarían las razones por las que era capaz de traerles la curación del Padre. Al despertar a la mañana siguiente, me sentía maravillosamente vivo, con la expectación de las cosas maravillosas por venir. Después de desayunar, salí con Zedequías hacia el puerto, con el corazón radiante por el amor hacia todos los que pasaban. Les saludé cálidamente, diciéndoles que tenía buenas noticias para aquellos que quisieran escuchar. Al llegar al muelle, encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo, esperando mi llegada. Algunos extendieron las manos implorando. Parecían muy enfermos, algunos lisiados, y muchos otros cubiertos de llagas. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora podía regocijarme también, porque sabía que no era la voluntad del Padre que estuviesen así. Todo lo contrario, el Padre era el mismo, toda curación, toda salud, todo bienestar. Esto lo había probado la noche anterior y en mi casa. Estaba exultante, porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me rodeaban. Una cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella, y arrodillado a su lado, coloqué mis manos sobre su cabeza, y enseguida el flujo del poder del Padre a través de mis manos, vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la fuerza de la vida, dando energía a sus miembros. La gente viendo esto se quedó atónita, y algunos se preguntaron qué podría estar haciéndole, pero otros callaron sus objeciones. Gradualmente, sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y a ponerse derechos. Su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse, luego se puso de pie ella sola con orgullo. Estaba tan abrumada por la alegría, que se puso a llorar y luego riéndose se puso a bailar. Llamando a la gente, «Alabad a Dios», dijo «Alabad a Dios», y otros que estaban allí repetían la frase. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto. La aglomeración de gente apretujándose contra mi persona era tal, que Zedequías se ofreció a controlarla. De modo ordenado, y ayudado por otros de los espectadores impacientes. Dirigió ordenadamente a los enfermos hacia mí, para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas. Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a quienes no había podido curar por falta de tiempo. Les aseguró que volvería al día siguiente. Fue una noche festiva, tanto de qué hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que aprender, y en todo aquello, ciertamente la gente reconocía la buena nueva. Sabía que había sido aceptado por muchos, por decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes.
Zedequía y otros amigos suyos me ayudaron a controlar a la multitud, para que yo pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba encantada. Hablaron entre ellos mismos acerca del Padre, y estaban deseosos de aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente a su miseria. La aglomeración se hizo tan grande, que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis propios ayudantes en los cuales pudiera confiar para asistirme. Era hora de que Zedequía volviera a llevar su empresa de cuero, la cual había estado descuidando. Fui a las colinas, para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos. Cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaún. Sentía un fuerte impulso por bajar al puerto, para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos mis enseñanzas. Si dejaran sus redes para unirse a mí, quedaba por ver. Pero cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan, vinieron enseguida, contentos de asistirme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Dejé a mi anfitrión la casa de Zedequía asegurándome él cálidamente que yo podía volver en cualquier momento. Y así fue, como comencé mi misión como maestro y sanador, yendo sin rumbo donde quiera que hubiera necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir, reuní a los jóvenes que habían consentido, y estaban deseosos de ayudarme. Escucharían mis enseñanzas y quedarían perplejos ante lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les explicara el fondo de todo lo que me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior imprevisible, siempre había sentido una profunda compasión hacia la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al Dios presentado por los rabinos. Cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador, vi la duda y el sobresalto en sus caras. En detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno, habiendo tanto sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras hablaba, vi cómo gradualmente sus caras se relajaban. Continuaba poniendo en palabras mis dudas y enojo de antes, hasta ver cambiar sus expresiones por las de aprobación y luego total acuerdo. Descubrí que les había expresado sus propias dudas y preguntas, las cuales nunca antes habían tenido el valor de admitir. Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaban solos en su resistencia secreta ante las enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó el momento de cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a Juan el Bautista como punto de partida, para comenzar una nueva forma de vida. Les describí lo que ocurrió durante mi bautizo y en las 6 semanas en el desierto. Les expliqué que todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía previa, fueron paulatinamente limpiados de mi conciencia, mientras pasaba por las profundas revelaciones y las visiones que me mostraron la realidad que ahora llamaba el Padre. Expliqué la naturaleza del Padre y que esta naturaleza divina también estaba compuesta por la voluntad divina. Les dije que era el hombre en sí quien por su pensar erróneo y su comportamiento equivocado se apartaba del Padre en su interior, y que era únicamente el hombre, primero al arrepentirse y luego mediante la purificación mental emocional, quien podría volver a encontrar su propio camino de vuelta y el contacto pleno con el Padre. Cuando esto se cumpliera, la naturaleza plena del Padre sería liberada en la mente, corazón, cuerpo, alma, en el entorno y en las experiencias de la persona. Al suceder esto, tal persona entraría en el reino del cielo donde reina el Padre y también el reino del cielo se establecería dentro de la conciencia de la persona. Entonces habría alcanzado el propósito que hay detrás de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había desaparecido, ahora había luz de cierta comprensión y alegría. Estos jóvenes se convertían en entusiastas creyentes exclamando, «Estas sí son buenas nuevas».
Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que había dicho, había veces que se preguntaban si todo lo que había dicho era verdad. Esto lo comprendí. Estar dispuesto a deshacerse de la imagen de Jehová tan profundamente grabada en sus mentes requería mucha valentía. Hubo veces que hablaron entre sí, y se preguntaron quién era este hombre que pretendía maravillas. ¿Y si me seguían y resultara que realmente era un mensajero de Satanás? Entonces, ¿qué? Serían severamente castigados por Jehová. Tenían mucho que perder, su posición social como jóvenes, hombres sobrios y trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos, y el obstáculo más grande de todos, el probable enojo y rechazo de sus familias. ¿Qué recibirían de recompensa? Les dije que no les podía prometer ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el Evangelio de la Buena Nueva. No tenía ninguna duda que dondequiera que fuéramos nos darían alimento y refugio y que la gente nos acogería bien. Tan solo podía prometerles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades, que les serían satisfechas, y que les mantendría sanos. También les podría prometer que al ir al Padre y al confiar en el Padre en cada paso del camino, estarían felices como nunca lo habían sido antes. Experimentarían el reino del cielo ellos mismos según el punto en que echasen a un lado las exigencias del yo y sirvieran a los demás. Serían testigos de las curaciones, y éstas les aumentarían la fe y les darían la valentía para sobrellevar las incomodidades del viaje. Y así empezamos nuestra misión de propagar la buena nueva del Evangelio del Reino. Envié a estos hombres jóvenes delante de mí, a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar, se le decía a la gente que se juntase para escuchar la buena nueva del reino del cielo. La gente se quedaba sorprendida y querían saber más, pero los discípulos les instaban a que trajesen a los amigos y vecinos y que se enteraran al llegar Jesús, y que habría curaciones para su gente enferma. Ilusionados, muchos corrían para ayudar a difundir la buena noticia y pronto estaban juntos formando una gran multitud. Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta N grado 2 continúa. Carta en 2:2. Yo, que me había rebelado con tal pasión contra las homilías religiosas con caras largas amenazando violencia, castigos, y condenación para los pecadores, ahora caminaba con alegría para encontrarme con estas multitudes. Tenía mi buena nueva para compartir con ellas para animarles el día, y sanación de los malestares y aflicciones, para llenar de alegría sus vidas. Donde antes me moví entre la gente de manera egoísta y con las manos vacías, aceptando su buena voluntad y a veces sus limosnas con poca gratitud, venía ahora con una abundancia de posibilidades vivificantes para todos aquellos dispuestos a escuchar mis palabras y a tomar pasos para mejorar su calidad de vida. Quiero que tú que estás leyendo estas páginas, comprendas plenamente mi posición en aquel momento. Mi estado de conciencia después de mi iluminación en el desierto, y la persona que yo presentaba a mis paisanos como Jesús. Ha habido tantas conjeturas que estoy a punto de contarte la verdad. Nací teniendo, al madurar, un buen físico, con fuertes rasgos aquilinos. Un intelecto extraordinario, una afición por la mímica y la risa, pero, como tantos de vosotros hoy, no cuidaba mis talentos terrenales. Al entrar en el desierto, mi cara y mis modales podrían llamarse degradados de lo que deberían ser. Mientras que había empezado a examinar y a rebelarme en contra de lo que me había convertido, mi intelecto también había padecido por el mal uso, constantemente ocupado en discusiones y discordias sobre la religión, y entregándome al habla frívolo e irrespetuoso. La gente se reía conmigo. Caía bien a la gente con quien frecuentaba, pero por supuesto no me respetaban. Por eso fue el asombro de aquellos que me habían conocido, cuando les hablé en la sinagoga de Nazaret. Mientras mi madre me asistió para recobrar la salud, hice poderoso uso del conocimiento y la iluminación que me fue dado en el desierto. Esto me hizo volver a ser el hombre que debiera ser.
Cuando empecé mi misión, era completamente consciente de que era el único con el supremo conocimiento de los secretos de la creación y de la existencia en sí. Por lo tanto, podría decir con toda confianza, nadie, excepto yo, ha visto al Padre. Sabía que todo en lo que creían los hombres de todo corazón era falso, no era la verdad. Sabía que yo había sido especialmente hecho y diseñado por el Padre para esta misión. Había sido bendecido abundantemente con la energía física, la vitalidad del habla y la habilidad de idear parábolas llenas de significado, para hacerme capaz de transmitir el mensaje con éxito y de tal modo que nunca fuera olvidado. Además de eso, comprendía a mis paisanos muy bien, debido a la larga asociación con ellos. Y conocía sus esperanzas más abrigadas, sus temores más desesperados. Sabía lo que les hacía reír y lo que les llevaba a la mímica y a la mofa de los ricos y pomposos. Sabía también con qué profundidad tantos jóvenes y mayores sufrían con valentía y en silencio. Conocí y experimenté una profunda compasión por el pueblo que vivía atemorizado, o soportaba el látigo verbal de los fariseos, y se inclinaba ante las leyes de impuestos de los romanos. Sabía cómo su orgulloso espíritu judío fue herido por los gentiles conquistadores, a quienes estuvieron obligados a hacer honores con los saludos verbales de mano o rodilla, y sin embargo a quienes despreciaban tras las puertas cerradas. Sabía y comprendía completamente las vidas y el pensamiento del pueblo. Antes, había pensado sus pensamientos, había sentido sus resentimientos, sobrellevado su clase de angustias en los momentos de carencia. Me había sentido impotente en las garras del gobierno romano. Ahora sabía que nada de este sufrimiento era realmente necesario. Sabiendo ya la realidad de la existencia, la realidad del Dios universal, podía percibir claramente la insensatez de las autoridades judías, quienes imponían una forma de vida pesada sobre el pueblo, la cual era totalmente errónea y en total contradicción con la verdad del ser. La situación me causaba un profundo enojo. Por lo tanto, sabía que había sido moldeado y definido, para convertirme en un instrumento purificado de la acción divina en Palestina, impulsado por mi pasión por la verdad e incitado por mi compasión hacia mi prójimo. Desde entonces me llamaba el Hijo del Hombre, porque sabía exactamente lo que padecía la humanidad en sus vidas cotidianas. Lo que es más, tenía perfecta confianza en poder alcanzar mis objetivos, al traer la verdad a la gente y así ser instrumento para cambiar la calidad de sus vidas. Por esa razón, aunque sabía al principio de mi misión, que habría que pagar un precio por todo lo que me proponía hacer, dar la vuelta al mundo judío de arriba abajo y desde dentro para afuera, estaba dispuesto a darle la cara, pasar por ello. No podía eludirlo, porque amaba a la gente con el amor del Padre que fluía a través de mi corazón y de mi ser. Pues la esencia del amor del Padre es la de dar, dándose y convirtiéndose en un ser visible y en existencia visible, y creciendo, nutriendo, sanando y saciando todas las necesidades de toda la creación hecha visible. Sabía que yo era el regalo de salvación del Padre para la gente, para el mundo, y no, como suponían y enseñaron todos estos siglos, la salvación del castigo dado a los pecadores por un Dios enojado, sino para salvar a la gente de la repetición diaria de los mismos errores del pensar mal, el pensar mal que crea sus infortunios, la pobreza, la enfermedad y la miseria. Porque amaba tan profundamente a la raza humana, estaba dispuesto a enseñar y a sanar, desafiando a los sacerdotes judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz por lo que verdaderamente había visto en el desierto, sabía de todo corazón, y quería compartir hasta la última gota de mi habilidad en hacerlo. Asterisco 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 asterisco. Esta es la verdad tras mi crucifixión. Y todo lo demás que has oído son conjeturas humanas que surgieron de la práctica judía de las ofrendas.
quemadas en el templo. Asterisco 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 asterisco. Yo era un regalo del Padre para la humanidad, para ayudarla a superar su ignorancia de las leyes de la existencia, y a encontrar la verdadera senda de la vida que les dirigiría a la alegría, a la abundancia y a la integridad perfecta del reino del cielo. Estas eran las percepciones, los deseos, las intenciones y objetivos, y los pensamientos que llevaba dentro de mi mente y de mi corazón. Esta era la estructura mental, emocional, terrenal, que cubría mi consciencia espiritual oculta dentro de la cabeza y figura de Jesús. Era mi consciencia espiritual canalizada en las formas de pensamiento y sentimiento arriba mencionadas, la que me obligaba a emprender un viaje de 3 años para llevar a la gente lo que yo creía, de todo corazón, que era el rescate de su propia forma ciega de pensar y sentir, la cual creaba sus propias vidas turbulentas. Verdaderamente creía que si solamente se pudiera demostrar a la gente todo lo que se me había dado a comprender, se daría cuenta de su locura anterior, se esforzaría por cambiar su forma de pensar, y pondría pie en el camino de la vida que dirige hacia el reino de los cielos. Con este propósito, estaba dispuesto a dar mi vida. A causa de la interpretación errónea atribuida a mi misión por los maestros judíos, mi verdadero mensaje ha sido deformado hasta no ser reconocible. Y el propósito de estas cartas es el de traer a la gente de esta nueva era la verdad de lo que realmente hablé a las multitudes en Palestina. Por consiguiente, volviendo a mi narración de aquellos días, déjame retroceder a un día especial que dio fruto entre mis oyentes, y que produjo una impresión duradera en las mentes de mis discípulos. Por lo tanto, para mí también, fue un día especialmente significativo. Me libré de la presión de la gente, para ir a las colinas a rezar y meditar, para recargar mis pilas espirituales, haciendo una profunda y fuerte conexión más potente con el Padre que se hallaba dentro de mí. Esta conexión se oscurecía tan rápidamente dentro de mi conciencia, al estar ocupado entre las multitudes, que estaba exhausto. Al llegar a la cueva que utilizaba cuando me encontraba en esa zona, saqué el jergón que estaba escondido debajo de una roca, y me acosté para dormir. En lugar del sueño, sin embargo, sentí enseguida el influjo de la vida divina, el Padre, y se disolvió el cansancio, mientras mi cuerpo se cargó con el poder que es la fuente creativa de todo ser. Fui elevado en conciencia hacia dentro de una luz dorada y, mientras viajaba hacia arriba dentro de esa luz, de repente se cambió en el más puro color blanco, y sabía que en conciencia estaba ya en los umbrales del equilibrio, que es el eterno, el universal, la dimensión infinita, más allá de toda concepción de la mente humana. Observé la luz, pero yo no era de ella. Tampoco ella estaba poderosamente dentro de mí, puesto que esta fue la dimensión de Dios, del vacío, el no forma del equilibrio universal. Pero ello se comunicó conmigo, y me infundió con su amor incandescente. Grabó en mí, una vez más, que ello era el amor, el proceso creativo, perfeccionador, sanador amor que gobierna toda existencia. Sabía que dondequiera que hubiese falta, al final habría saciedad. Igual que las aguas fluyen hasta llenar un lago. Donde hubiera miseria, habría alegría, porque era la naturaleza del universal, moverse dentro de cualquier cosa que tuviera necesidad, para traerle plenitud y alegría. Sabía que donde no hubiera crecimiento, surgirían las circunstancias para promocionar el crecimiento. Sabía que donde hubiera un sentimiento de fracaso, se suministrarían retos para estimular a la gente hacia el éxito y la autoconfianza. Vi que este trabajo amoroso constantemente iniciado por el Padre, en las vidas de la gente sobrecargada, puede no ser reconocido como un regalo de amor por los receptores.
Podían estar tan hundidos en su apatía y sentimientos de fracaso, en su creencia de que nada bueno podía tocarlos, que no veían nada en sus vidas más allá de sus propias creencias y sentimientos. Por lo tanto, se quedarían arraigados a su propio infierno auto-creado. No había necesidad de sentir lástima por nadie. La única necesidad era tener el corazón compasivo y una determinación de traer la verdad para sanar la ignorancia. El don más grande que un hombre podría dar a otro era la iluminación de la ignorancia de la existencia y sus leyes cósmicas, puesto que la verdad era, cada alma está abrazada dentro del universal, y el grado del influjo a través de la actividad amorosa del Padre en sus vidas depende enteramente de la receptividad del individuo. Comprendí que lo que la gente necesitaba oír con urgencia era aquello de lo que yo acababa de enterarme. Necesitaban ver y comprender completamente la intención, el propósito y el potencial del amor, el cual era la misma sustancia de su ser. A causa de su falta de fe, puede que se echasen a un lado la actividad amorosa del Padre, como si fueran más bien desafíos inductores de penas, y así rendirse ante el fracaso para siempre. Ahora, vi con más claridad aún que fui enviado para despertar a la gente a todas las posibilidades de desarrollo, de prosperidad y de alcanzar alegría y felicidad. Pero dependería de ellos que despertasen y que aprovechasen lo que se les ofrecía. Me acuerdo de que esta inspiración duró toda la noche, y por la mañana me levanté sintiéndome vivo como nunca antes. Se me había clarificado el mensaje. Había visto, aún más claramente, la realidad del Padre. Y sabía que podría salir aquel día a encontrarme con la multitud, a transmitirle el poder y la vida de lo que me había sido enseñado. Al bajar de la cueva, llegué a una roca grande que daba a un precipicio escarpado. Cuando me senté, podía mirar sobre la ciudad que íbamos a visitar aquel día. Sentía aquel proceso de perfeccionamiento, ese impulso que hace íntegro el Padre surgir a través de mí, y anhelaba compartir aquello con los demás, antes de que los problemas del diario vivir lo ahogasen, y que perdiese su poder y empuje dentro de mi conciencia humana. Mis discípulos se reunieron conmigo poco después. Al entrar en la ciudad, hablaban con la gente y dirigían a las multitudes que acudían, a que se moviesen hacia un terreno pendiente más allá de las casas. De pie sobre una roca grande, en medio de ellos, empecé a hablar. Descubrí que la pasión y la alegría, el deseo, el anhelo y la convicción, se vertieron espontáneamente en las palabras que pronuncié. Estás profundamente hostigado y fatigado. Tus tareas te agobian más al hacerte mayor. Tu estómago a menudo está vacío. Tus ropas raídas. Los demás te hacen enfadar, y sientes que no hay fin a tus infortunios y a la aflicción de tu espíritu. Pero esto no es la verdad referente a tu existencia. La intención de tu vida era muy diferente. Si pudieras ver más allá de tus sentimientos, si tan solo pudieras elevar tu mente para contactar con el Padre que está dentro de ti, podrías ver y saber lo que debería ser el estado de tu existencia. Te darías cuenta de que estás creado para disfrutar de la abundancia, la protección, la buena salud y la felicidad. Pero dado que a diario vives atemorizado del bien y el mal, y crees y esperas esto, más que creer en el Padre, que es abundante vida y amor dentro de ti, suministrándote todo lo necesario para tu salud y bienestar. Son tus experiencias temerosas del bien y el mal las que atraes a tu vida y a tu cuerpo. Tus creencias en el bien y el mal oscurecen, contra todo lo que el Padre tiene guardado para ti, si simplemente quieres creer en el Padre Amor. Juzgas tu hoy, y esperas de tus mañanas, lo que has experimentado en el pasado. Y así, los males de tu ayer se repiten continuamente en el futuro. Estás esclavizado por tus recuerdos, y por tu fe constante, de que lo que ocurrió en el pasado debe volver una y otra vez para cargar y herirte. No necesitas sanar tu cuerpo o intentar mejorar tu vida. Necesitas sanar tus creencias.
Te he dicho, que no hay nada sólido bajo el sol.